Episodio número 26. Vogue. Or are we fashion victims? Hola estudiante, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio. Recuerda usar la transcripción y la traducción gratuita, también las flashcards de vocabulario, si lo necesitas, en la página web www.spanishlanguagecoach.com. Ahora te dejamos con el episodio. Disfruta. Hoy vamos a hablar de un tema del que somos expertos. Porque nosotros somos fashion icons, ¿no? Iconos de la moda. Estaba preparándome para decir, cuando me preguntes, ¿qué opinas tú de esto? Iba a decir, no opino nada, porque a mí no me importa nada la moda en general. Así que este tema es muy tuyo, ¿sabes? Es que tú has estado más interesado en la moda que yo en el pasado. Sé que has perdido un poquito de interés. No es algo de lo que sepa nada. El otro día, cuando fuimos a un festival de música, alguien me dijo, me gusta mucho tu camiseta. ¿De dónde es? ¿Qué era? La camiseta que tú ahora llevas, que llevas ahora mismo, azul. Ya. Y pensé, hacía mucho tiempo que nadie me decía que le gustaba algo algo de ropa que yo llevaba puesto. Qué interesante. Sí, y es verdad que antes me parecía más interesante o la moda, la ropa, o tenía más necesidad de expresarme a través de la ropa. Creo, sobre todo cuando somos adolescentes, ¿no? Es la etapa donde es más importante asociarte a un estilo en concreto. Pues era diferente para mí, claro, porque yo fui a como muchas escuelas aquí en Inglaterra, mi escuela tenía un uniforme. Sí. Así que no tenía que pensar en qué llevar cualquier día. Una pregunta, ¿todas las escuelas en Reino Unido tienen uniforme? No todas, pero creo que muchísimas. Okay. Casi todas, creo. Okay. Y así que no tenía que pensar en eso. Y además, yo era muy consciente de que era un geek, un friki. Así que para mí, siendo un friki, y no orgulloso, pero tampoco avergonzado, pensaba qué desesperado sería tratar de parecer más cool de lo que soy. Pero incluso la cultura friki, que es como decimos en España ser geek, tiene su propio estilo, su propia moda, sus camisetas, otaku, cosas así, que son como elementos o símbolos identificativos. Pues la única cosa que yo pedía de mis padres cuando me compraban ropa era que no quería nada de labels. Quiero decir que no quería ninguna palabra nunca en la ropa. Así que ¿por qué esa cara? Porque ahora que has dicho lo de las marcas, el Las label, marcas, claro. yo he recordado, cringe, vergüenza. Yo tenía una camiseta en español se pronuncia Burberrys. ¿De qué? Burberrys. Okay. ¿Cómo se pronuncia bien? Burberry. Ok, pues de esta marca británica que era súper grande. Sí. Aquí en el pecho. Y yo me encantaba. Además, mucha gente tenía esa camiseta. No creo que deberías sentirte avergonzado por eso. Está bien. Es que yo era muy inseguro. Porque yo quería ser pijo, posh, pero no tenía dinero. Pero Wow. entonces era como un wannabe pijo. Sí. Por cierto, ¿sabes que en España también hay una determinada forma de ser pijo actualmente, o pija, posh, y tienen unas marcas específicas o un estilo? ¿Hay una marca que sea muy pija en Reino Unido?
Creo que hay muchas, pero creo que tendrías que estar más interesado en el tema. Así que, y más pijo, Pero, por probablemente. ejemplo, la chaqueta esta de Barbour es... Burberry. No, Barber, creo. Barbour. No sé no sé pronunciarlo, Ok. pero creo que es Barber, pero no estoy seguro. Sí, sí, es pija esa marca, creo, Ujú. sí. Pero supongo que hablando de ese tema, de lo pijo que es algo, creo que ha cambiado también eso, Mm. ¿no? Ah, Y luego otro cambio que yo noto mucho es la, el tema de la sostenibilidad en la moda, mm, porque la mayoría de personas consumen moda rápida, fast fashion. sí. Entonces es moda que no es nada sostenible, Pues ¿no? No es buena es para el... interesante eso, ¿no? Porque la realidad, yo no sé mucho, pero me parece que la realidad es literalmente lo contrario de la imagen que quieren proyectar estas empresas de moda, porque creo que cuando éramos jóvenes, tú y yo, creo que había Más jóvenes. más jóvenes, Es creo que que el inglés no es nativo y no. creo que ahora hay más fast fashion, Sí. pero a la vez más Greenwashing. conversación, sí, greenwashing, intentos de fingir que estas marcas no son de fast fashion. Ujú. Fingir, pretender que hacen moda sostenible, ¿no? Sí, porque cuando piensas en las marcas más grandes del mundo, yo pienso en español, Primark Ujú. Primark. y Zara y H&M. Y sí, Sí, todas estas marcas, estoy seguro de que hablan mucho de prevenir fast fashion, sí, pero claramente son todas de ese tipo, ¿no? claro. Por otro lado, otro cambio en la moda que yo veo en España hace 10 años nadie, muy poca gente, era muy residual que una persona usara ropa de segunda mano, ropa usada. Mm, Y hoy en día está a la orden del día. Es mm. decir, es muy frecuente. Vintage. No, lo Vintage. pronunciamos Ok. vintage, Sí, vintage. sí. Pero hay apps para comprar ropa de segunda mano. Mm, Hay muchas tiendas tipo Charity en el Reino Unido sí. de segunda mano y a la gente le gusta y no sé si es solo por el tema de sostenibilidad, Mm, también por el precio, por ser diferente, ¿no? Porque al final sí, si vas a supongo. Zara en España, que Zara es Sí, una marca española, compras una camiseta en Zara, sales a la calle y 20.000 sí, sí. personas tienen la misma camiseta que Sí. tú. Así que mejor tener una camiseta de Zara de los 90. Claro, hombre, es más exclusiva, Sí, sí. Creo, ¿no? pues me parece muy, muy bueno eso, no reciclar las cosas. Hmm. Creo que no importa, claramente hay gente obsesionada con el medio ambiente y otra gente a quien no le importa nada, Ujú. pero O niega o cualquier niega. tipo de... Pero para mí ni siquiera importa tu opinión sobre el medio ambiente. Creo que siempre es bueno y bonito reciclar las Sí, cosas. reusar, más Sí, que reciclar, ¿no? pues Reusar. sí, Claro. quiero decir reciclar a alguien más. A ¿Se puede alguien decir? más, a una Sí. persona. ¿Esto? No, sí, no quiero decir, eso suena muy Black Mirror. Sí. No quiero decir literalmente reciclar una persona. Quiero decir darle a alguien Vale. algo para reciclar esa cosa. Claro, dar a la prenda de ropa Mm, una segunda oportunidad. sí. Vamos, te voy a hacer una pregunta. Ujú. ¿Cómo definirías tu estilo? Mi estilo ha mejorado mucho. Mucho. Especialmente ahora mismo. Sí, ahora mismo llevo calcetines de tobillo y estoy usando también con esos zapatillas de casa,
pero zapatillas diseñadas para eliminar el dolor del pie, porque tengo un problema con un pie. Y llevo los pantalones cortos del novio de mi hermana. Grises, Manchados de café, permanentes, esas manchas. Y tu camiseta. y mi camiseta. Pero tengo que decir que me acuerdo de cuando empecé a salir con mi exnovio antes de ti. Siempre me criticaba mucho por cómo iba vestido por la calle. Porque tenía, por ejemplo, pantalones largos, pero quiero decir de deporte. Uh-huh. ¿Sabes qué tipo tracksuit? Uh-huh. No sé cómo se dice. Pantalón de chándal. De chandal. Pero rotos hasta casi la rodilla a veces en partes. Pero es que los fines de los pantalones estaban totalmente destrozados. Pero los llevaba con zapatos formales, por ejemplo, que era muy vago. Así que cuando salía, cogía el primer par de zapatos que podía encontrar y eran formales de trabajo o lo que sea. Así que él me criticaba mucho. Y la verdad es que debería haber parecido casi, no lo sé, colocado. Algo así. Colocado. Muy extraño para la gente que me veía. Colocado es alguien que ha usado drogas, que ha tomado drogas. Entonces, ¿cómo definirías tu estilo actual en este momento? No en este momento ahora, sino en tu vida ahora. No tengo. Tengo tu estilo porque llevo mucho ropa tuya. Sí, pero pues la misma pregunta para ti. Yo creo mi estilo es atemporal. Clásico. No, pero es verdad que siempre que compro algo de ropa, de segunda mano o nueva, siempre pienso, esto está de moda. Cuando decimos que algo está de moda es que es una tendencia. Y si es una tendencia, no lo compro, porque sé que en 2 años no voy a querer usarlo. Entonces compro cosas muy simples, sin diseños, cosas que van a ser funcionales ahora, en 2 años, 3 años. Mi reloj tiene 15 años. Mis gafas de sol tienen 15 años porque son unas Ray-Ban Wayfarer. Creo que sí, Wayfarer. Que las puedes usar con 20 años, con 30 años o con 80. Y eso me gusta, que sea todo atemporal, ¿no? Sí. Que no tenga... Normalmente te vistes bien, sabes, mucho mejor que yo. A mí me gustaría ser una de esas personas que tiene de verdad su estilo individual. Estiloso. ¿Te gustaría ser estiloso? Sí, pero la verdad es que no me interesa suficiente. Yeah. Que es un poquito cuando la gente dice, yo quiero ir al gimnasio todos los días o quiero tener un cuerpazo, pero al final no lo quieren porque no van, porque no lo disfrutan. Uh-huh. Soy así con la moda. Me gustaría ser un individual, pero no lo soy. Uh-huh. Y nunca lo puedo ser. Porque creo que necesitas poner más esfuerzo de lo que estoy preparado. Requiere tiempo, tiempo Sí. y dinero, efectivamente. Sí, dinero no tengo ahora. Y creo que es una forma de expresarse, pero efectivamente no es para todo el mundo. No. Bueno, pues después de esta conversación de Vogue, de expertos Vogue en español, de expertos en la moda, te vamos a dejar, oyente. Nos despedimos mandándote un abrazo grande. Un saludo, como siempre.